Buenas tardes, mi nombre es Olga Lucía Díaz. Mi formación está representada en todos los temas de educación. Soy psicopedagoga, especialista en desarrollo infantil con énfasis en vulneración de derechos de niños y niñas, y tengo una maestría en educación. Hago parte del grupo de trabajo de la unidad de ética, que tiene a cargo la ética como transversal en la universidad, y dentro de la estructura metodológica nos hemos propuesto trabajar temas centrales representativos sobre la moral. Para este caso va a ser el utilitarismo. Lo primero que tendré que decir es que el utilitarismo es una corriente que tiene una concepción de la moral en el sentido de aquello que es útil, que nos es útil, es bueno. Las acciones son correctas o son buenas en el sentido o en la medida en que son útiles para promover nuestra felicidad, o por el contrario, podríamos decir que son incorrectas o malas en cuanto generan infelicidad. Un ejemplo, la educación. Hemos concebido socialmente que la educación favorece nuestra felicidad, favorece el acceso a mejores condiciones de empleo, favorece no solamente en términos económicos, sino que puede ser vista su favorabilidad en el sentido que nos permite concebir unas miradas distintas sobre las situaciones, sobre el mundo, sobre los sucesos. Entonces, la felicidad está representada en la utilidad de aquellas acciones que favorecen la presencia del placer y la ausencia del dolor. Y la infelicidad, mayor dolor, menor felicidad. Tiene sus representantes. Ustedes tienen que trabajar el texto de Joan Stuart Mill, el utilitarismo, pero es importante que tengan presente que el utilitarismo, también lo dice Joan Stuart Mill en su texto, ha tenido diversos representantes a través de los tiempos. Uno de ellos, conocido, Epicuro, incluso de la época antes de Cristo, pero para efectos de esta conferencia vamos a hablar de dos, de Joan Stuart Mill, que es el texto que ustedes están trabajando, y vamos a hablar de Jeremy Bentham, o Bentham si prefieren. Stuart Mill es filósofo, político y economista inglés que vivió en el siglo XIX entre los años 1806 y 1873. Mill toma sus ideas de Bentham, de quien se menciona el utilitarismo obtiene su nombre, porque este pensador siempre utilizaba una pregunta de rigor y es ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Era la pregunta que él le guiaba para mirar la utilidad de las cosas, en esta medida la bondad y en esta medida cómo aportan a la felicidad. Bentham considera que hay dos motivaciones básicas en la vida de todos los seres humanos, la vida nuestra está guiada por el placer y por el dolor. Y en esa medida todo ser humano, todas las personas tendemos a buscar el placer y a minimizar el dolor. Entonces, desde esta perspectiva podríamos considerar que Bentham pensaba que las cosas eran moralmente buenas en la medida en que favorecían el placer, provocaban placer en las personas. Y él define una relación, además, que a mayor placer, las cosas son buenas cuando hay mayor placer al mayor número de personas, ¿sí? Ahí uno podría ver, ¿sí?, no solamente una concepción de búsqueda de la felicidad por la utilidad a nivel individual, sino que también hay una especie de consenso, ¿sí?, que va generando socialmente una postura moral sobre las cosas, como una construcción desde las personas mismas. Ustedes en la página 48 van a encontrar a pie de página un verso donde él intenta llevar su teoría, su propuesta, su modelo a través de versos que voy a citar en este momento. Abro comillas: que sea intenso, largo, seguro, rápido, fructífero, puro, has de tener en cuenta para el placer seguro. Busca placeres tales cuando el fin es privado, extiéndelos. No obstante, cuando es público, ten cuidado,
Evita dolores para ti o para otros. Si ha de existir dolor, que se extienda a muy pocos. Cierro comillas, página 48. Yo considero que Bentham, además de tener este modelo de la utilidad, de la búsqueda de la felicidad a través de la utilidad, establece una especie de escala, como calificando elementos que puedan ayudar a las decisiones humanas. Entonces él puede pensar, por ejemplo, a la hora de tomar una decisión, si la decisión es buena por su intensidad, por su duración, su certeza, también por la fecundidad. Este elemento, en la medida en que tú tienes diferentes cosas agradables, pero escoges la mejor, la que te va a favorecer a nivel de tu felicidad, pues es mucho mejor. O la pureza, en la medida en que puede representar distanciamiento del dolor, o sea, más cercanía a la felicidad y más distancia al dolor. O su extensión, aquí vuelve y aparece el tema para Bentham, la idea es que tú en las decisiones que tomes también tengas en cuenta que no te llamen un antipático o poco benevolente o no solidario, sino por el contrario, genere simpatía, empatía por las decisiones que toman. Bueno, ahí él plantea un ejercicio moral en búsqueda de maximizar el placer y minimizar el dolor. Por su parte, Joan Stuart Mill mantiene como una adhesión a estos principios, a estos planteamientos. Sin embargo, hay un elemento importante que aparece con Joan Stuart Mill que quiero resaltar, y él plantea que lo más importante en su método es la búsqueda por una sociedad más humana. Declara que el principio general para establecer las reglas de la justicia y el criterio para ser aprobadas es que conduzcan a la felicidad de la humanidad. En este sentido, abro comillas, el mayor bien que se produzca es aquel que produce mayor placer para el mayor número de personas, cierro comillas. Joan Stuart Mill argumenta que el principio utilitarista no sostiene una moral egoísta, dado que la utilidad que provoca la felicidad, el placer o la minimización del dolor no es medida en función personal solamente, sino en relación con el cuerpo social. El parámetro moral no es el mayor placer para la persona o que una persona pueda conseguir, sino una mayor felicidad que pueda provocarse socialmente. Entonces uno encuentra aquí un elemento importante de Joan Stuart Mill, y es la posibilidad de plantear la búsqueda de la felicidad a nivel social. Por otra parte, dentro de esa búsqueda de la felicidad, de los placeres, él dice no todos los placeres son iguales, hay distintos placeres. Entonces, la búsqueda del placer no está limitada solamente al placer de la sensación, sino que él considera que hay placeres del intelecto, hay placeres de los sentimientos, placeres de los sentimientos morales. Y cuando él le hace esta distinción de los placeres, también está dando elementos para entrar a reconocer cómo la búsqueda de ese placer está ligada también al conjunto social. En la página 47 voy a citar un texto que quiero que lo revisen y lo analicen. Abro comillas. Los seres humanos poseen facultades más elevadas que los apetitos animales, y una vez que somos conscientes de su existencia, no consideran como felicidad nada que no incluya la satisfacción de aquellas facultades. Aquí ya está planteando Stuart Mill la diferencia entre unos placeres y otros. Bueno, dentro de esas preguntas que se planteaba Mill, se hacía una, ¿no? Si tuviera el dinero, la salud y demás placeres externos que un ser humano pueda desear, si con esto se es feliz. Uno podría pensar a partir del planteamiento de Mill, pues que él diría que sí, que el dinero, que la salud pueden ser
placeres. Sin embargo, estos placeres no son suficientes, nos diría, porque existen placeres mayores que se acercan más a la felicidad y que estos están relacionados, uno podría pensar en relación también con los otros. Una de las teóricas que analiza a Stuart Mill es Esperanza Guisan, y ella en su estudio sobre este autor dice que nos habla de la crisis que Joan Stuart Mill tuvo en su juventud. Y esa crisis surgió a través de una contradicción que él tiene interna y que se expresa en una pregunta según Esperanza Guisan. ¿Qué ocurriría si alguna vez lograba su propósito de hacer feliz a la humanidad? ¿Me sentiría contento y plenamente satisfecho cuando esto hubiera sucedido? Su respuesta, nos dice la autora, sería un rotundo no. La razón, la felicidad para Mill proviene de la lucha, pero no solo de ese esfuerzo que le permite a uno alcanzar su propia felicidad, sino del esfuerzo que implica el colaborar en la constitución de un mundo en que todos los seres humanos y los seres sintientes sean felices en su totalidad. Entonces aparece una vez más el elemento de los sentimientos morales, ¿sí? La felicidad en nosotros. En la página 48 también hay una distinción de los placeres planteadas por este autor que representa el utilitarismo, que quiero que revisen, abro comillas, de entre dos placeres, si hay uno al que todos o casi todos los que han experimentado ambos conceden una decidida preferencia, independiente de todo sentimiento de obligación moral por preferirlo, ese es el placer más deseable, ¿no? Entonces, ahí él habla, no solamente, vuelve y sostiene los fundamentos del utilitarismo, la preferencia por los placeres, pero también plantea la diferencia entre unos y otros placeres. Él dice que esta facultad de elegir unos placeres y no elegir otros, en su texto lo plantea en el sentido de la dignidad, pero también de las facultades elevadas que están presentes en todos los seres humanos, en un grado u otro, y que no podemos dejar de preferir. O sea, humanamente hemos construido un mundo, ¿sí? Y unas facultades importantes en la humanidad, y esas también van a guiar nuestra decisión y a considerar lo que es feliz o lo que no es feliz. Bueno, hay parte del texto en la página 50, voy a leer un texto que hace referencia a lo anteriormente dicho, abro comillas. Un ser con facultades superiores necesita más para sentirse feliz. Probablemente está sujeto a sufrimientos más agudos y ciertamente los experimenta en mayor número de ocasiones que un tipo inferior. Sin embargo, a pesar de estos riesgos, nunca puede desear de corazón hundirse en lo que él considera que es un grado más bajo de su existencia. Joan Stuart, esto también tiene que ver no solamente con esa dignidad que nos acompaña en la hora de decidir, de elegir lo más útil, lo que consideramos ser más feliz, sino que él también en este texto, pienso, representa un poco su propia contradicción en la vida, ¿no? Joan Stuart Mill tiene hondas contradicciones, pese a por qué no podemos lograr una felicidad, qué pasa en este mundo, ¿no? ¿Qué sucede? Que nos alejamos de eso y que tenemos que tener parte de nuestra existencia está condicionada también por los sufrimientos.